gracia también ahí a estos pequeños, Señor, ministralos con poder y que también los profesores salgan ministrados de lo que vas a hacer en ese día. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad quiero decirte que me enredé un poco a la hora de organizar los datos, los textos y realmente acerca de lo que quería predicar. Señor, desde hace, ya lo he dicho unas cuantas veces, unos meses, me ha estado llamando continuamente a volver a lo sencillo, a volver a lo práctico, a volver a lo que es realmente importante. Y llevo un par de sermones hablando acerca de esto, no solamente aquí, sino también en el Puerto de la Cruz, cuando me ha tocado predicar allí, acerca de verdades que pudieran parecernos muy simples, pero que son fundamentales para nuestra vida. El Evangelio. Sin Evangelio no hay razón de vida. No entenderíamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero gracias al Evangelio entendemos que hay un Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo para que muriese por nosotros en la cruz, a consecuencia de nuestras maldades, a consecuencia de nuestros errores, a consecuencia de nuestros pasados, a consecuencia de todo lo que somos, pero ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Esa realidad es una realidad eterna, válida para todas las generaciones, válida para toda la humanidad y que está esperando escuchar en alguna zona y que ya han escuchado y que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones para que vengan a los pies del Señor. ¿Están conmigo? Pero hay mucho trabajo. Hemos visto aquí un cuerpo ministerial muy importante, pero el cuerpo de la iglesia en sí tiene también muchos valores, muchas virtudes, muchos dones, talentos que tienen que poner en funcionamiento, porque solamente los ministerios por sí solos no van a funcionar. Necesitan el empuje de la iglesia, la oración de la iglesia, el brazo y la mano del hermanito, de la hermanita, la oración. Necesitan el apoyo económico, claro que sí, también el apoyo en el esfuerzo. Necesitamos trabajar como un gran equipo. Y eso también es un principio fundamental que no podemos olvidar. Vamos a estar leyendo en Efesios 4, versículos 17 al 32. Efesios 4, del 17. Creo que a la imagen creo que le di otro texto, pero este es un poquito más amplio. Empezamos en el 17. Efesios 4, 17 a 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Aquí vemos, hermanos, que en su carta a los Efesios, un pueblo allá en el Asia Menor, zona de Turquía, por ahí todo eso, Pablo exhortaba a los creyentes a ser benignos, a usar la benignidad, a hacerlo los unos con los otros.
Y la palabra que se traduce aquí como benignos, en el ámbito griego, es chrestos. Una palabra que puede traducirse como amabilidad extrema, dulzura, o a veces cae en el área de la misericordia también. Y en su sentido de raíz, en su sentido inicial, en su sentido etimológico, la palabra benigno viene a hablarnos de algo que no causa daño. Ningún tipo de daños. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, el apóstol está desarrollando a profundidad esta idea, este concepto, ya que nos dice cómo ser benignos, es decir, gestos, benignos, amables. Y de acuerdo a estas palabras de Pablo, de acuerdo a esta palabra, esto se logra siendo misericordioso con los demás. Siendo amable con los demás, sabiendo perdonar así como Dios perdonó a nuestras propias vidas. Es decir, la palabra benignidad no es algo que nos puede parecer algo como bonito, poética. Contrae responsabilidad para todo aquel que cree, porque nos habla del corazón de Jesús, nos habla del amor de Dios. Y los griegos definían esta palabra gestos. Y vemos que aquí Pablo con esa palabra está estableciendo la ley de las relaciones personales, tanto de la iglesia del primer siglo como de la iglesia del siglo XXI. Y la ley es esta: debemos tratar a los demás como Jesús nos ha tratado a nosotros, con suma y exquisita amabilidad. Ya un poquito más distinta el sentido que tenemos nosotros de benigno. Nosotros a veces llamamos benigno a un tumor. Es benigno, dentro de lo que cabe. Es benigno. Pero la palabra benignidad contrae responsabilidad sobre todo aquel que cree. Así está Pablo estableciendo esa ley de relaciones entre los unos y los otros y para con los de afuera. Porque es muy fácil establecer ese tipo de relaciones entre nosotros. Aquí nos hemos dado besos, aleluya, gloria a Dios, pero cuando viene el panadero, que es más tosco que una piedra, cambiamos un poco. Pero la palabra nos está llamando a ejercer la realidad de que somos distintos, de que somos un pueblo llamado a una forma distinta de vida. Y lo digo a pesar de todo. Y son materias, son asignaturas pendientes que tenemos que hacer que entren no solamente en nuestra mente, sino que fraguen en nuestros corazones y sean llevados a cabo por nuestras propias vidas. No pueden quedar todas estas ideas griegas, hebreas, como principios en la cabeza. Tienen que llegar al corazón. Es decir, el Espíritu Santo nos va a inspirar, nos va a dar la interpretación para que eso que llega a nuestros corazones luego sea llevado a la calle. Con palabras, con gestos y con acciones. Debemos tratar a los demás como Jesús nos ha tratado a todos nosotros. Y recuerda cómo eras tú. Recuerda cómo era yo. Y a pesar de todo, cómo nos trató el Señor Jesús. Ahora, yo tengo aquí una pregunta que creo que debemos hacernos y que es muy importante. ¿Crees ser una persona benigna? ¿Sería la gente capaz de dar testimonio acerca de esta realidad en tu vida? Quiero decirte que la benignidad, este tipo de bondad extrema, es una virtud que está sobresaliendo en un mundo de crueldad y de egoísmo. Es como esa palabra que tú coloreas en un libro con palabras con letra de oro, que sobresalta sobre lo negro que está en el resto del libro. La benignidad llevada a cabo aquí en la tierra es como esas palabras de oro a la vista de los demás. Causa impacto, tiene poder, trae gloria a Dios. Y es algo que tenemos que practicar. Yo el primero. Porque sé que tengo mis errores con respecto a muchas de estas cosas.
Es una cualidad muy, muy llamativa en medio de un mundo tan triste, vacío, pecaminoso, sucio como el que estamos viviendo ahora mismo. Pero hay algo que la iglesia del Señor debe de entender. Y es que la benignidad que el Espíritu Santo produce en nosotros debe caracterizar no solamente a unos cuantos creyentes, sino a la iglesia en su totalidad, plenamente. Debe ser una marca nuestra, que tengamos ahí puesta por el Espíritu Santo y que tiene que ser evidente, mostrable, vivida. Y eso causa en la gente afuera, en los gentiles afuera, causa cierto estupor, cierta confrontación. ¿Por qué? Porque su vida no tiene nada que ver con lo que se está hablando y lo que se está viendo hacer. Y muchos llegarán a tener cierto celo y al final llegarán a preguntarte, ¿cómo has conseguido tener ese tipo de vida a pesar de lo que estás sufriendo? Y ahí está Pepe, Juan, Antonio y Luisa testificando acerca del amor de Dios en su propia vida. El fruto del Espíritu es muy importante que lo hagamos crecer. Ya lo tenemos cultivado todos los creyentes. El Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha llenado, nos ha bautizado, nos ha hecho de todo, pero también nos ha dado cierta herramienta que es el fruto del Espíritu para causar impacto en la sociedad en la cual estamos viviendo ahora en este siglo. Y una parte del fruto es la benignidad. Y se menciona también allí en el libro de los Gálatas, donde están todo el resto del gran amasijo del fruto del Espíritu, como parte del fruto que el Espíritu produce en nosotros. Recuerden lo que dice allí, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la benignidad está realmente enlazada, está estrechamente asociada con los rasgos de la gentileza, de ser gentil con la gente, de ser agradable, y también con la bondad. Siempre están acompañando a aquel que está siendo benigno. Entonces, si uno es benigno, si uno es bondadoso, también va a ser bueno y va a ser apacible con los demás. Va a traer paz a los lugares donde vaya. No va a traer guerra, no va a traer conflicto, porque en su vida está viviendo, desarrollándose el fruto del Espíritu, que es la benignidad, y donde tú vayas, donde hay griterío, pues posiblemente se vaya a aplacar un poco, se vaya a tranquilizar, vaya a relajarse, porque el Espíritu Santo trabaja a través de ti y de mí. Di conmigo, gracias Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque es que no nos abandona nunca, está en nosotros, somos sellados. Y Él quiere que volvamos a ser esa iglesia enamorada de Él, una, pero también obediente a Él, dos, y también trayéndole obras de bendición al Señor, agradándole al Señor en todo. Y aunque la benignidad es parte del fruto producido por el Espíritu Santo, es un atributo que, hermanos, que una vez que se te da, tienes que hacer crecer. Tienes que permitir que crezca en tu vida. Tú no vas a ser bueno por ti mismo. El Señor, a través del fruto, si estás cerca de Él, si vives en su presencia, si eres un hombre o mujer de oración, si eres constante en los principios bíblicos y vives enamorado del Señor, va a crecer todo eso en tu vida. Va a crecer. Y hermano, quiero decirte que es un atributo que debemos cultivar porque el Señor lo ordena en su palabra. No es algo que el pastor quiera que tú hagas ahora como una enseñanza. Lo ordena el Señor en su palabra. Mira lo que dice, por ejemplo, Efesios 4:32. Antes, sed. ¿En qué forma verbal está esto? En imperativo, ¿verdad? Te está diciendo que es algo que tienes que hacer como hijo o hija de Dios. No es algo que si te apetece, si tú crees, si no tienes otra cosa que hacer. Te está diciendo, antes sed, tienes que ser benigno y hacerlo unos con otros.
unos con otros, perdonando unos a otros, etc. Colosenses 3:12 dice también, vestíos. Otra ordenanza del apóstol. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de nuevo, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí vemos que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros hace uso de la benignidad. ¿Para qué? Para bendecir a los que nos están rodeando. Ya en la iglesia la benignidad se ve. Más o menos nos soportamos un poco. Son bromas. En la iglesia es muy fácil. Pero recuerda, hermano, que el Señor te ha llamado a vivir esta experiencia de vida no solamente en la congregación, sino donde quiera que vayas. Y la benignidad hay que ejercitarla. Yo el primero, en donde vayamos. Donde quiera que estemos. Es un principio bíblico muy importante y podemos expresarla a través de la amabilidad, de la generosidad, de la paciencia, de considerar a la persona que tienes frente a ti como algo bueno de parte de Dios y tener una actitud de calma y de bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque la benignidad no es nada importante para la sociedad de este siglo, es una característica del Señor Jesús. Era una señal clara de Él, la cual debe de ser asimismo evidente en nuestras vidas. Se nos habla en las Escrituras de que tenemos que parecernos a alguien. ¿Y es a quién? Al Señor Jesús. Rodi, ahí no estás tú ni yo, Juan ni Craig, estamos ahí en que alguien tenga que parecerse en nosotros, sino en el Señor Jesús. Sus referencias, sus gestos, su forma de vida, su forma incluso hasta de andar, presuroso a la hora de servir, tiene que ser algo imitado por todos nosotros. Y esto, ¿cómo conseguimos hacerlo? Estando en la presencia de Dios, leyendo y releyendo los evangelios, donde podemos ver a la persona de Jesús trabajando en directo en medio del pueblo, trabajando en medio de lo religioso, trabajando en medio de la pobreza, trabajando en medio de la riqueza, en todos los aspectos. Vemos ejemplos de Jesús para la iglesia. Y si queremos que la iglesia del siglo XXI sea una iglesia que rompa esquemas en esta sociedad, tenemos que participar de lo que hizo Jesús. Pero es que Jesús partió, nos dejó aquí solos. No, nos dejó al Espíritu Santo. Ya el Señor está allá preparando morada, está intercediendo por nosotros, está haciendo muchas cosas. Nunca nos deja solos. Pero el Espíritu Santo, nuestro ayudador, el consolador, aquel que trae regalos para su iglesia, está siempre impulsándonos a conocer más el corazón de Dios, pero a trabajar también como trabajó Jesús. Y nos da el poder para llevarlo a cabo, para realizarlo. Nos da el poder, la gracia para poder llevar a cabo esos mandatos, esos imperativos que la palabra pone en nuestras vidas. Ya no podemos ser el pueblo que lee la Biblia y decimos, ya terminé la Biblia en un año, pero ahí sigo igual. Tenemos que ser el pueblo de Dios que lee la Biblia y que trata por todos los medios, con nuestros fallos, con nuestros errores, pero de hacer la voluntad de Dios. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza diaria para someternos a Él y para no someternos al diablo que el Señor reprenda, sino para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y que busca tu bendición y mi bendición. Pero también está buscando la bendición de los que están afuera. Y esa parte no la podemos olvidar. Esa parte la podemos conseguir poniendo en práctica el fruto del Espíritu Santo. Con esas señas de identidad que vienen del cielo, poniéndolas en práctica. Entonces, un ejemplo de Jesús de benignidad. Al escuchar que había un hombre que se llamaba Bartimeo, ahí en Marcos 10, un mendigo ciego, pobre, y vemos que lo llamó. ¿Y qué hizo Jesús? En primer lugar, no lo vio como un estorbo. Como, ¿qué querrá el tipo este ahora? Como yo no tengo pocas cosas que hacer, tengo la agenda llena, ahora se me pone este tipo aquí delante. Sino que se detuvo. Lo miró cara a cara y le preguntó,
¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y enseguida, una vez que le dijo lo que quería, con misericordia, con compasión, restauró la vista de Bartimeo tal como se lo había pedido. Quizás no oigamos a la gente de afuera, pero están emitiendo gritos de agonía en su interior. Hay gritos de dolor en su vida que quizás no escuchamos, que quizás se envalentonan cuando está el uno con el otro, se hacen fuertes, pero su vida es un caos, su vida es un vacío, su vida es un desastre, familias destrozadas, hijos peleados con los padres, divorcios, desastre. La gente está gritando de dolor, quiere salir de este apuro, quiere salir de esta agonía. La iglesia tiene armas para bendecir a ese pueblo. No va a ser con nuestra fuerza, no va a ser con nuestro estilo de predicar, no va a ser con aquello que aprendimos. No, va a ser con el amor de Jesús, con la benignidad que Él ha puesto en nosotros, llevada a la calle, no quedándose aquí, sino llevada a la calle. Como cristianos, hay algo que tenemos que hacer también. Como el Espíritu Santo está obrando diariamente para producir crecimiento de ese fruto en nuestra vida, tenemos la capacidad de ser bondadosos en todo momento. Pastor, ¿qué está diciendo? Ya el Señor puso la semilla en ti. Semilla que no ves, al igual que un agricultor no ve el crecimiento hasta que sale 15 o 20 centímetros por encima de la tierra. La semilla, una vez que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, una vez que hemos recibido la promesa, una vez que somos hijos de Dios, esa semilla ha sido plantada en nosotros, haciéndonos capaces de cumplir la voluntad de Dios. No es que no sepamos, no es que no sé cuánto, es que no hemos puesto en práctica lo que sabemos. Y esa capacidad del cielo para tu vida está puesta en ti, en ti, en ti y en mí. No se la ha dejado para los VIP. Se la ha dejado a su iglesia, a su preciosa iglesia en todo el mundo. De todo color, de toda lengua. El Espíritu Santo ha dejado esa marca, ese sello, esas virtudes en cada uno de nosotros para que podamos desarrollar el poder de Dios aquí en la tierra a través de los ministerios, a través de los dones, a través de lo que Jesús hizo en tu vida. Dile a tu hermano, tú eres un evangelista en potencia. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Es la gran comisión. Tú eres un evangelista en potencia. Y cuando el Señor te manda a ti a la gran comisión es porque ya te capacitó. Primero, tienes que creerlo. Segundo, ponerlo en práctica. Y tercero, darle toda la alabanza al Señor. Es importante que creamos en esos principios sencillos, bíblicos de la palabra de Dios. Volver a lo sencillo. Ahora, sin embargo, eso no significa que debamos permitir que nos maltraten o que nos ataquen. Algunos dirán, así es, eso es, no voy a poner la otra mejilla. No te estoy hablando de eso. No. Como cristianos nunca debemos de ignorar las ofensas. Pero hay un tipo de reacción que tenemos que vivir. Y no es la reacción del fosforito. No es la reacción de Frank. Es la reacción del Espíritu Santo. Es la reacción de cómo reaccionaba Jesús ante esos ataques. Pues seguía haciéndolo con amor. Hubo un momento en que tuvo que coger la chola y repartir. Estaban humillando el templo de Dios, de su Padre, estaban haciendo barbaridades y tuvo que poner un poco de orden. Ese orden hizo despertar a la sociedad. Algo está pasando aquí. Lo que estaba establecido ya no valía. Entraban cambistas al templo, metían animales por donde debían andar, andaban gentiles por aquí, gentiles por allá. Todo valía en aquel momento, pero Jesús puso orden. Pero vemos que lo hizo con una intención: llevar al pueblo a Dios.
Y vemos, hermanos, que ¿cómo actuaría Jesús ante un ataque que te haga tu vecino del quinto? ¿Cómo actuarías tú ante un ataque de un compañero de trabajo, de tu jefe? ¿Cómo actuaría Jesús? Yo no quiero que te vistas de santo, sino que medites en lo que te estoy diciendo. Nadie es perfecto, pastor, nadie. Pero sí que tendremos que tender hacia ella un poco cada día más. Ir hacia la perfección poco a poco, poquito a poquito. Caigo otra vez, pues nada, el Señor me levanta y de nuevo estoy caminando hacia la perfección. Nunca llegaremos aquí a ser perfectos, lo sabemos. Pero chicos, chicas, vamos a intentarlo. Vamos a ir mejorando cada día. Vamos a ir perfeccionando nuestras debilidades. Vamos a ir perfeccionando nuestra antigua forma de vivir para que podamos sorprender a nuestro vecino, a nuestro jefe, a nuestro compañero. Y en vez de insultarnos diga, muchacho, pero ¿tú qué tienes? ¿Tú no has visto cómo te han tratado? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay ahora? Y ahí de nuevo tienes la oportunidad, Luis, Pepe y Antonio, de testificar del amor de Dios. De nuevo. Ahora, vemos que esta bondad no se la dedica solamente Jesús a su iglesia. Se la dedica a toda y absolutamente la humanidad. Y ese acto supremo de parte del Señor con la benignidad consiste en darle la oportunidad al pecador para ser salvo. Dios muestra su benignidad con ello. Mira lo que nos dice Tito 3, de 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu, del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y aunque todos podemos decir aquí que teológicamente podemos decir que el Señor tiene el derecho de destruir a todos aquellos que están en una clara rebelión contra Él, vemos que es paciente, vemos que tiene bondad y que su bondad sigue vigente, sigue notoria, sigue en este momento aquí, esperando hasta guiarlos a la salvación. Es decir, los vasos de ira del Señor nos han derramado, ¿por qué? Porque Dios tiene amor por la humanidad. Ahora, podemos llevarlo a un nivel inferior. Ereida, nuestra enfermera, vamos, increíble. Le viene un paciente de estos pelmas y no sé cuánto y no sé qué, que tú me pinchas peor que tu compañera, que tú me vendaste mal, que me cosiste Y encima te da un insulto. ¿Cómo debe de actuar ella? Pues bueno, a lo mejor pinchándole un poco más profundo. o la sutura un poquito más apretada. O en vez de agua oxigenada, un poquito de alcohol. No debería ser así. A lo mejor simplemente es pedirle disculpas. Mira, no estaba atendiendo, discúlpame, no va a ocurrir más. Que Dios le bendiga. Nosotros podemos llevar a un nivel inferior la forma de vida benigna. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con vecinos, con compañeros, con no sé quién? Nadie, aleluya. Gloria a Dios. Nadie tiene problemas aquí. Tienes buen trabajo, está todo realizado, hermano, ya. Tenemos muchos problemas. Ahora, el cambio, la mentalidad va a transformarse cuando nos vean trabajar como Dios quiere. Y yo sé que tú quieres que tú vengas a tu padre, a tu vecino, aquí a los pies del Señor, ¿o no es verdad? Usando nuestros derechos, usando nuestras costumbres, usando lo que mi padre me enseñó, no va a vencer. No les va a traer al Señor. En cambio, la bondad, el amor, la misericordia va a abrir una puerta para que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer. Entonces,
Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense la obra importante que es la de ser benigno. Lleva a la persona a una lucha interna, a una lucha en la cual tiene que tomar decisiones, una lucha en la cual tiene que luchar por su propia vida. Y eso es consecuencia de permitir el desarrollo de ese fruto en nosotros. Entonces, la única razón por la cual somos salvos, ¿por qué? Es porque la bondad de Dios nos condujo al arrepentimiento y permitió que fuésemos salvos por medio de la fe en su Hijo. Aquí vemos de nuevo la bondad en el Señor. Y una vez que hemos disfrutado de su gracia, de su perdón, también debemos de ser bondadosos, incluso con los que nos maltratan. Las matemáticas del cielo, 2 y 2, 33. Porque aquí lo más práctico sería, ahí fuera te espero. Ahí fuera te espero. Entonces, ¿saben una cosa, hermano? La benignidad vence al desarmar al atacante y terminar con la pelea. Porque tú no quieres la pelea, ya no hay razón para pelear. Tú quieres cambiar todo. Entonces vemos aquí, hermanos, la benignidad de Dios para con toda la humanidad. Perdona nuestros pecados. Es tan bueno que provee incluso para nuestras necesidades. Nos protege en momentos de peligro. Responde a nuestras oraciones. Nos da el don de la vida eterna. Cumple con todas sus promesas. Y vemos con ello su intervención en nuestra vida. También vemos con ello su presencia en nosotros. Entonces, hermanos, para ir acabando, es tan fácil pasar por alto la bondad de Dios en nuestra vida. Es tan fácil esa bondad que se nos expresa diariamente. Yo quisiera dejarte una tarea. Esfuérzate y anota en un papel todas las bondades que ha hecho Dios en esta semana que comienza, de domingo a domingo. Simplemente es una tarea bonita. Anota en tu cuaderno, el Señor el día tal, a tal hora hizo esto en mi vida. El Señor a tal hora, a tal día hizo esto en la vida de mi madre. El Señor a tal hora hizo esto en la vida de mi primo. El Señor cambió esto, cambió. Y verás al final de la semana lo que ocurre. Podrás ver las misericordias del Señor. Algo que quizás se te pasa como que no te das cuenta. Pero haz esa tarea. La manera en la que estamos interactuando con nuestra familia está demostrando nuestra bondad. ¿Por qué el hogar es uno de los lugares más difíciles donde mostrar la bondad, la benignidad? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque aquí estamos todos con todo el pelito de oveja blanco como la nieve, y cuando vamos a casa comienza a caerse el tinte a blanco y comienza a verse ya como si fuéramos medios carneros. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Es que yo no lo sé, pero sucede. Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere eso de mí. Dios quiere que seamos íntegros en todos los momentos. ¿Cómo sería nuestro hogar si fuéramos amables, benignos, bondadosos los unos con los otros? ¿Cómo sería nuestra sociedad si la iglesia universal en todo el mundo tomara un tiempo en bendecir a otros de esa manera? Se romperían muchos esquemas en muchas familias, en muchos lugares. El querer está en el Señor, pero en ti tiene que estar en ponerlo en obra.
Ya Él nos dio todas las armas, nos ha dado toda la estructura de trabajo, nos ha dado estrategia, nos ha dado todo lo necesario. Si queremos ser la iglesia del siglo XXI, que se parezca lo más posible a la iglesia del primer siglo, en lo bueno, tenemos que comenzar a trabajar en esas áreas sencillas que Jesús nos dio desde un principio. Aquí podríamos hablar de alta teología, profunda teología, que si el caballo blanco tenía un diente de más, que si la pata del otro tenía una menos, que si la gran ramera es aquel, que si no sé quién, el testigo, podríamos hablar de un montón de cosas de esas, que al final, como no hay nada seguro en muchas de esas cosas, pues quedamos hasta mal. No hay tanta claridad, suma claridad para decir esto es así. Pero si hablamos las cosas sencillas que son así, crecemos y iremos siendo transformados a la imagen de Jesús día a día. Yo creo que te pongas en pie, por favor. La pastora va a subir conmigo aquí un momento. Y inclina tu rostro, por favor, y vamos a estar en silencio por un momento. Intenta olvidarte un poco de la persona que tienes a tu lado en el buen sentido. Y permite que el Espíritu Santo siga trabajando en todo esto que hemos escuchado. Si hay algo que desea Dios de nosotros, es estar siempre con nosotros. Pero no solamente desea eso, sino que desea que nos parezcamos más a Jesús, su Hijo. Y hoy nos está llamando a llevar a cabo un reto importante en nuestra vida. Quizás este reto, cuando lo pongamos en funcionamiento, va a romper muchos esquemas, muchos moldes. Porque llevamos siendo así tantos años y ahora me es difícil cambiar. Pero cuando permites al Espíritu Santo trabajar en tu vida, vas a ver grandes milagros. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos quieren ver la laguna a los pies de Jesús? Escucharía un amén gigantesco. ¿Cuántos quieren ver Santa Cruz? Amén. Recuerda este principio. Jesús no va a utilizar a sus grandes querubines, a sus grandes arcángeles, ni siquiera a los ángeles. Va a utilizarte a ti y a mí. Pero quiere utilizarte siendo tú consciente de que Él está obrando en ti a través de los dones y del fruto del Espíritu. No va a ser a través de títulos académicos, no va a ser a través de ninguna unción apostólica de no sé dónde, no va a ser a través de palabra profética de no sé quién, va a ser a través de la unción directa del Espíritu Santo. Y esa unción directa del Espíritu Santo está para todos y cada uno de los componentes de la iglesia del Señor. Aquí no hay más grandes ni más pequeños. Y Él quiere. Ya queda menos tiempo, hermano y hermana. Ya queda menos tiempo para ese momento en el cual la iglesia sea levantada en los cielos, donde veremos cara a cara al Señor, donde celebraremos las bodas del Cordero. Pero aquí se desatarán grandes problemas. Y ninguno de nosotros quiere ver a nuestra familia envuelta en esos tiempos de oscuridad, donde el Espíritu Santo será retirado, y donde muchos serán salvos a través de martirio, a través de sufrimiento y de angustia. Hoy es el tiempo de salvación para nuestra familia, para nuestro pueblo, para nuestras naciones. Y la iglesia del Señor tiene en sus manos la gran herramienta de Dios, el Evangelio poderoso, del cual nunca tenemos que avergonzarnos, porque es poder de Dios que transforma, que consume, que derrite aquello que se cree fuerte y lo levanta en poder cuando ha recibido esa salvación.
Quizás hay aquí alguien aún que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y hoy te digo, en el nombre del Señor, hoy es el día para que lo recibas. Quizás hay aquí hermanos y hermanas que están viviendo tiempos de angustia espiritual en el cual ya no tienen ganas de nada, ni quieren saber nada de nada. El Señor te está llamando a que seas sal y luz en la tierra. Ese llamado sigue vigente para tu vida, para mi vida. Y ese poder te lo dará el Señor para llevar a cabo esa tarea. Pero ve de nuevo a los pies del Señor. Y quizás algunos piensan, yo ya no estoy para estos trotes ya. Yo ya tengo 70 años, yo tengo ya 64, yo ya me jubilé, yo ahora que lo hagan los jóvenes. No, el Señor te está llamando de nuevo a que tomes el arado y sigas trabajando para Él. Él te va a dar el poder, la gracia. Quizás no vas a dar cruzadas evangelísticas ante 5,000 personas, 15,000, pero sí que vas a hablarle a tu vecino, a tu prima, a tu tía, a tu propio hijo. Y lo vas a llevar a los pies del Señor. Y una perla más será colocada en tu corona. Tú puedes, hermano y hermana, hacer la obra que Dios te ha encomendado. No vas a estar solo. Tus hermanos que quizás llevan más tiempo y están más firmes van a orar por ti. Pero sobre todo ten en consideración el hecho de que el Señor, el Trino Dios, va a estar a tu lado continuamente, no te va a abandonar en ningún aspecto, va a estar siempre contigo, va a darte lo que necesites para que tú lleves a cabo el proyecto de Dios, la gran comisión aquí en la tierra. Y esa bondad que necesitamos, que nos transforme, vendrá también cuando tú quieres, o si lo quieres, y siempre porque Dios lo desea. Tenemos que doblegarnos y decir, Señor, yo no quiero ser más así, tan agresivo, tan déspota en algunas ocasiones, no quiero ser de esta manera, yo quiero ser como tú. Dame la fuerza, Señor, yo no puedo, no tengo esa gracia para vivir así, de esa manera, me enervo, me enciendo enseguida. Señor, perdóname, ayúdame a ser como Jesús. ¿Y sabes qué? Vendrá esa ayuda de lo alto. Y cuando metes los esperes verás gente preguntándote, oye, ¿qué te ha pasado? Y podrás testificar del amor de Dios. Yo creo que levantéis las manos al Señor, por favor, al cielo. Amén. En esta mañana me gustaría darte la oportunidad de entregar tu vida al Señor. Si hasta ahora no has decidido que quieres seguir al Señor o no has sabido cómo, me gustaría que hoy fuera el día, hoy fuera el antes y el después. Tienes la oportunidad de que tu vida sea distinta, de un nuevo comienzo. Me gustaría que si alguien quiere recibir al Señor, me gustaría que todos de momento bajaran la mano. Si tú quieres recibir al Señor, me gustaría que levantaras tu mano y voy a estar orando por ti. Alguien de los que está aquí quiere decir, Señor, yo me entrego a ti, perdóname por mis pecados, perdóname, quiero entregar mi corazón a ti. ¿Alguien? Muy bien. ¿Hay manos levantadas? ¿Sí? Muy bien. Vale, pues vamos a hacer una oración simplemente para pedirle al Señor que entre en el corazón. Si tal vez no has levantado la mano porque te da vergüenza o porque si no tienes al Señor en el corazón no tienes vida eterna. No hay obras que puedas hacer para ganar la salvación. La salvación la ganó Jesucristo en la cruz. Ya pagó el precio impagable, su propia vida. Ningún otro fue a la cruz, solo Él. Y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Así que me gustaría que cerráramos todos nuestros ojos y que repitieras conmigo. Toda la iglesia puede repetir, pero si tú quieres entregar tu vida al Señor, no pienses en lo que yo digo, piensa en lo que tú le estás diciendo al Señor con esas palabras. Y el Señor va a escuchar y te va a cambiar. Él va a entrar en tu corazón, lo va a limpiar y te va a dar un nuevo comienzo. Repite conmigo: Padre Santo, te doy gracias porque me amas. Jesús,
en esta mañana te doy gracias porque me amas. Quiero, Señor, pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho contra ti. De forma consciente e inconsciente. Límpiame. Te recibo, Jesús, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ahora tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y me gustaría también para ti, iglesia, para ti que ya crees en el Señor. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros todos juntos, formamos iglesia. Me gustaría, si tienes el deseo de que el Señor desarrolle en ti el fruto de la benignidad, ese fruto de ser bueno, que es difícil, ¿eh? Miren que yo tengo un carácter tranquilo, pero el pastor me dice, tú eres muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila, y aguantas un montón. Dice, pero cuando explotas, hay que huir. Todos tenemos el arranque. El que no lo tenga, que me diga, para yo averiguar la fórmula. La fórmula es el mismo Señor trabajando dentro de nosotros. Esa es la fórmula. Entonces, si quieres pedirle al Señor que desarrolle en ti la benignidad, me gustaría que levantaras la mano. Yo la levanto también, porque yo también creo que necesito más ser mejor. Y no me considero mala persona, pero creo que sí que necesito ser todavía mejor. Sobre todo cuando vienen contra mí de forma agresiva o atacar la fe o de forma injusta. Necesitamos también ser mejores. Así que voy a estar orando por ti. La mayoría de la iglesia tiene la mano levantada. Vamos a estar orando. Dios mío, te doy gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. También los músicos quisieran algunos levantar la mano, pero tú conoces el corazón. Señor, tú sabes que somos personas limitadas. Tú sabes, Señor, que tenemos nuestra parte buena y nuestra parte no tan buena. Pero, Señor, tú eres bueno. Aunque no hubiera nada bueno en mí, tú, Señor, nos abrazas con tu amor. Tú, Señor, nos das nuevas oportunidades. Tú, Señor, nos transformas de adentro hacia afuera. Y en esta mañana, Señor, queremos decirte que te necesitamos, Señor, como iglesia. En esta mañana queremos decirte que te necesitamos, Señor, de forma individual también, Señor. Te necesitamos en casa, Señor. Transforma nuestro carácter en casa. Te necesitamos en el trabajo, Señor. Transforma nuestro carácter en el trabajo. Te necesitamos, Señor, con la gente de la calle. Aún, Señor, cuando vamos a conducir en la calle, transforma nuestro carácter, Señor. Que sea el carácter como Cristo en todo momento, Señor. Que dejemos en alto tu nombre en todo lugar. Señor, sabemos, Señor, que es en tus fuerzas, porque las nuestras no son perfectas, pero sabemos que todo lo podemos contigo. Espíritu Santo, este fruto es tuyo. Trabaja en nosotros. Trabaja en nosotros, Señor, hasta que reflejemos a Cristo Jesús. Hasta que reflejemos a Cristo Jesús allí donde estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.